Bueno, hoy tenemos aquí a Germán Cabello, que es doctor en Historia del Arte y escritor, que va a impartir, como sabéis todos vosotros, porque habéis venido a eso, no a escucharme a mí, El reino del olvido. Germán nació, bueno, no es que naciese, no solamente que nació, que acaba de llegar de Santander, o sea, que él nació en Santander y ahora pues nos ha hecho el gran favor de cruzar España, o no, por lo menos hasta el centro de España, para hablarnos, que le agradecemos especialmente. Él, por lo tanto, es un cántabro, lo que nos congratula a todos nosotros, y él estudió en la Universidad de Salamanca, y allí obtuvo el doctorado en la Historia del Arte. Y luego, también durante 3 años, fue el que creó y dirigió la revista Atlántida, tratando de los orígenes de la civilización occidental en la Edad de Bronce. También ha publicado libros y artículos, entre los primeros, por ejemplo, ha escrito sobre el reino de Cantabria medieval y entre los artículos tenemos la carta de Cipriano sobre el sudario de Turín, donde se demuestra que las pruebas de carbono 14 son interpretables. Ahora está escribiendo un libro para explicar al público algo que creo que faltaba y que puede ser muy interesante, o será muy interesante, sin potencial. La lectura de las pinturas prehistóricas al estilo de Altamira. Tanto es un tema interesantísimo. A este autor le gusta investigar, viajar, probar todo, aunque la investigación le puede y es el que consume en su tiempo mayor, lógicamente. Antes de que comience la conferencia, yo quisiera hacer una confidencia, sobre todo al público permanente que viene normalmente, o sea, a los que conocen que yo jamás he dicho lo que voy a decir ahora, y también a los que hoy me escuchen por primera vez. Yo tengo, después de tantos años, de haber vivido tantos años como yo he vivido, pues tengo una cosa curiosa y es un olfato muy especial para ver, según la trayectoria de una persona, ver si merece la pena seguirla. Y lo voy apuntando en una libretita que tengo, los nombres, por ejemplo, estoy escuchando en radio tal y entonces escucho, mira, pues lo anoto y luego pues miro por internet y tal y veo qué artículos ha escrito, total, a lo mejor compro algún libro suyo y ya luego lo paso a limpio en otra parte de la libreta que son los que merece la pena seguirles. Y esto estarán mis amigos aquí presentes, estarán diciendo, ¿y por qué no lo has dicho antes? Pues porque tampoco puedo contaros mi vida totalmente. Bueno, entonces, ¿sabéis? Eso no se trata de una premonición en absoluto, porque no tengo ninguna capacidad al respecto, sino simplemente un raciocinio que, analizando el presente y el pasado del personaje, pues yo llego a estas conclusiones. Esto me sirvió mucho en el cuarto de siglo que he estado llevando las conferencias del siglo XXI, para fijar, para hacer lo que es la programación de las conferencias. Yo llevaba al siglo XXI, luego he llevado de todo tipo de personajes, pero normalmente a personajes que a lo mejor estaban empezando, que por ejemplo no era un ministro, que ahí iban muchos ministros, pues no era un ministro, pero yo decía, este terminará siendo ministro, porque le veía con muchas facultades. Pues así sucesivamente de todos los aspectos. Entre ellos Cela, que fue uno de los que también llevé. Bueno, pues le hemos pedido que traiga unos libros suyos, porque por si queréis que os firme al final de la conferencia alguno de ellos. Yo ya le he pedido 2, me parece, mi mujer me ha dicho que eran 2, ¿no? Los que había seleccionado. Bueno, luego, ahora lo que tenemos que hacer es escucharle con atención, que seguro que va a merecer la pena, y además podréis presumir en el futuro de haberle escuchado una conferencia suya cuando era tan joven, porque yo estoy convencido de que triunfará. Por favor, porque no os he dicho, aunque se intuye,
que yo lo tengo en mi libreta. Yo ya llevo algún tiempo que le estoy siguiendo en la libreta. Bueno, pues yo os pido el favor ahora de que apaguéis los teléfonos para evitar interferencias tan desagradables como lo que hemos visto con los micrófonos y procurad en lo posible reprimir vuestros deseos naturales, que yo creo que son naturales, pero que hay que reprimirlos, de hacerle los comentarios al lado. ¡Ay, esto qué bueno es! O esto no sé cuánto. ¡Uy, yo recuerdo que no sé qué! No, eso no es el momento. Aquí el único que tiene la palabra es el conferenciante. Yo os ruego que si tenéis algún comentario que hacer como un señor que estoy viendo aquí en primera fila, que se está apuntando en una libretita cosas, pues a lo mejor luego puede preguntar o lo que sea. Si queréis alguna cosa, pues os lo apuntáis. Bueno, pues muchísimas gracias. Pues nada, sin más, le doy la palabra al conferenciante para que nos explique lo que quiera decir. Muchas gracias. Bueno, ¿puedes ponerlas de una en una, por favor? Vamos a hablar de este libro que ha salido en la editorial Almuzara pues hace muy poco y que está recibiendo muy buenas críticas. Todas las que yo he oído o leído en cualquier sitio de internet siempre han sido magníficas críticas. O sea, estoy muy contento. Con eso no está habiendo ningún problema. Y bueno, pues esperemos a ver si podemos sentar base para que este tema empiece a ser tomado más en serio. El libro es este que veis aquí, las palabras estas del libro fundamental, ¿qué tal? Eso no lo he dicho yo, o sea, eso lo han puesto otros. A mí me suena muy, muy rimbombante, pero dale. Tiene su antecedente en una revista, que es esta que veis aquí, que hicimos con la editorial Akergori, que el libro va a tratar de una cosa que se quedó pendiente con la revista y es todos los historiadores de la antigüedad, qué es lo que hicieron con el tema de la Atlántida para que algo que fue tan importante se haya olvidado. Entonces, el libro se centra sobre eso. Pero si miramos la revista, que es lo que se publicó primero, la revista está centrada en los atlantes, no en los historiadores que hablaron de la Atlántida, como el libro, sino que la revista realmente sí que habla de los atlantes, de los restos que hay y de todo lo demás. Entonces, antes de poneros algo del libro, quisiera poneros algo de la revista para que os hagáis una idea, porque estas son las pruebas que luego va el libro a constatar. En este número, aquí tenemos una estela que es del reino de Tartesos y podéis ver los escudos de los soldados. Bueno, hay un jefe aquí con un tocado y dos guardias que llevan espadas. Entonces tenemos espadas y tenemos escudos y los escudos son dos anillos y el anillo central es un punto. Esto es el signo del Olimpo y lo que quiero que os fijéis es que a veces el anillo central se dibujaba con un punto, porque la isla central era redonda y, bueno, pues también puede ser un punto, no tiene por qué hacerse un anillo. Dale al siguiente, por favor. Este es otro número y aquí se habla de los salvajes, que son la manera... O sea, los salvajes, el nombre viene del dios Silvano y era un dios de la Atlántida. Y lo que tenéis aquí en medio es un gadeiro, es un cuadrado que se cruza con otro cuadrado y sale de 8 puntas, pero en medio tiene un roel y otros 4 roeles, te forma los 5 roeles que son los 5 reinos originales de la Atlántida, que como sus reyes eran dobles, eran reyes gemelos, pues al final salen 10 reinos mitológicos. Y con el gadeiro. Estos salvajes hacen referencia de la Edad Media, este está en la portada de la Catedral de Ávila, es del siglo XII. Estos salvajes hacen referencia a los atlantes. Eso es algo seguro, eso no hay duda sobre ello. Y claro, es una tradición que en España se defendió desde siempre. O sea, nunca se dejó de defender en España que la Atlántida había estado en España. O sea, dale al siguiente, por favor. Aquí tenemos una pieza que es realmente atlante. O sea, estos son los dos ojos del dios Aker. Aquí tenemos, es la diosa Nut ¿veis los soles recorriendo? Bueno, tiene su simbolismo. La diosa Nut era la diosa de la bóveda celeste. Bueno, esta espada tiene aquí también un quiste. O sea, los simbolismos se leen muy bien. Aquí esto es de la corona roja, esto es de la corona azul y la espada es realmente atlante con total seguridad. Y esto es de... ¿Esta espada de cuándo es? Pues de 1600, 1700 y algo, 1800 puede ser también. Y se ha encontrado en la península ibérica y vamos a encontrar estos mismos símbolos, el quiste, el akergori y todas estas cosas, los vamos a encontrar por otras partes de Europa y claro, eso hace referencia a unos reinos concretos y a unos reyes concretos. Esta espada es de emperador porque tiene
tiene los símbolos de las dos coronas, la roja y la azul. Y esta espada es de emperador Atlante y se ha encontrado en España. Dale a la siguiente, por favor. Aquí tenemos la estela de Gorliz, que se ha encontrado no sé si sabéis, pero el antiguo reino de Cantabria no era solo la Cantabria actual, sino que llegaba hasta el río Sella y por el otro lado abarcaba también, por lo menos, hasta la Sierra de Cantabria, que está al norte de La Rioja. O sea, abarcaba también lo que es el País Vasco actual. Eso era la Cantabria medieval, del Alto Medievo. Y los reyes de Cantabria heredaron esta corona de los atlantes, porque es una de las cosas que se cuentan en el libro, es cómo la corona atlante, a pesar de que recibieron tantos palos y que fueron conquistados por los fenicios, y esa corona de tartesos pasó hacia los íberos, luego de los íberos pasó a los libios de la zona del sur, luego pasó a los íberos del Ebro y finalmente acabó en Cantabria, porque los reyes iban huyendo de los invasores, entonces al final acabó en Cantabria y por eso tenemos en Cantabria estas estelas, que estos son, de nuevo, es el signo del Olimpo con el puntito y los dos círculos, se ve muy bien. Y aquí tenéis este símbolo que son como púas, ¿no? Que representa a los antepasados. Entonces, este signo del Olimpo es el cielo, aquí tenemos a los antepasados y esto es una estela funeraria de un rey. Por favor. Entonces, aquí, este es otro número. En los números de la revista hablábamos de muchas cosas. Hablamos de los restos arqueológicos, que realmente hay un montón de restos arqueológicos, como esa espada que habéis visto. Hay un montón de cosas que sí son de esta gente, o sea, que no es que no haya, sino que tenemos un montón de cosas. Y este escudo está encontrado en Dinamarca y si os fijáis también tiene el templo central de Poseidón, tiene la isla central circular que tenía aquí la entrada para un puerto, tiene los dos anillos siguientes y los anillos tienen los dos túneles bien marcados de los que habla también Platón. O sea, es un mapa de la ciudad perfectamente bueno, es esquemático, pero es la ciudad y seguro, y además coincide muy bien con el relato de Platón. Y bueno, este es el gigante metálico de Creta, Talos, y Talos viene también de los atlantes. O sea, Creta era una colonia atlante en el Mediterráneo, porque se expandió el imperio, y Talos, los atlantes eran muy buenos en metalurgia, y fueron los primeros que inventaron no solo las espadas, sino también las armaduras metálicas. Entonces, de ahí viene el mito del gigante Talos que era un gigante metálico. Ahí viene. Dale a la siguiente, por favor. Esto es toda la colección, para que veáis que, bueno, que son muchas cosas, que hay un montón de restos de columnas, el Palacio de Nosos, un montón. O sea, está todo el Mediterráneo y prácticamente toda Europa, como habéis visto, hasta Dinamarca. Esto también es de Dinamarca. Y de hecho tiene este casco encontrado en Dinamarca, tiene los mismos símbolos, el quiste, el akergor y todo, lo mismo que la espada de aquí. El simbolismo que marcan las piezas arqueológicas es exactamente igual y no podemos ignorar eso. Dale a la siguiente, por favor. Entonces, también nos habla de la revista de los personajes. Por ejemplo, la reina Mirina era de la zona de Betania, de la Betania luego celtibérica, por eso la llamaban Batea, porque los betones en realidad son anteriores a los celtas. Entonces, en la revista contamos la vida y milagros de muchos de estos personajes para que veamos que se entiende y que perfectamente. Y de esta reina, de Mirina, que conquistó a los tartesos en una guerra civil, viene el nombre de Sierra Morena, de esta reina. Y también de ella viene el nombre del Betis para el río Guadalquivir. O sea, que son cosas que tenemos en la toponimia y que podemos contrastar porque, por ejemplo, concretamente con esta reina tenemos muchos nombres explicados en su mito y todos esos mitos los podemos contrastar perfectamente en la toponimia y española. Entonces, el mito es español con seguridad. O sea, los sucesos que te está narrando el mito supuestamente griego son sucesos que ocurren en España, con personajes que además son de los reinos españoles. Eso es seguro ya. O sea, eso no hay duda de ello. Dale a la siguiente, por favor. Aquí tenemos las muchas estelas que se han encontrado en España, que bueno, el anillo central se puede hacer como anillo o se puede hacer como punto, como os he dicho, o también se le puede poner el canal que llegaba hasta el centro con las entradas, aquí lo ponen en triángulo, se puede poner también en círculo y yo creo que es que hicieron una remodelación o algo, pero el caso es que están los túneles que pasaban por debajo de los anillos de tierra y por ahí entraban las naves, los barcos hasta el centro de la isla. Dale a la siguiente, por favor. Dale otra. Bien, ahora quiero que veáis esto. Esto es un menhir de Setefilla que está en la provincia de Sevilla, casi en la frontera con Córdoba.
y podemos ver, bueno, aquí está otra vez el fulanito con la espada y tal, que es el difunto, porque el menhir es un monumento funerario esencialmente, pero es el monumento funerario de un capitán de los ejércitos de la Atlántida, que son los que llevaban estos espadones, y el escudo se ha convertido en un gigantesco símbolo. No tiene el tamaño que tendría de un escudo real, pero es que no importa porque es el símbolo de la Atlántida. Entonces tenemos otra vez aquí los anillos y tal. Y lo que quiero que os fijéis aquí es que se trata de megalitismo. El megalitismo y la Atlántida son la misma cosa. Lo que ocurre es que no vamos a encontrar en los dólmenes y los megalitos más antiguos estos grabados. Estos grabados se ponen de moda a partir de 1800, concretamente este. Pero lo importante es que nos demos cuenta que son la misma gente. Megalíticos y atlantes son los mismos. Y eso se puede contrastar con piezas como esta. Ahora nos vamos de Sevilla, nos vamos a Aragón, a la provincia de Huesca, cerca de Gea de los Caballeros, que está Valdemar o algo así se llama el pueblo, donde han encontrado esta estela que es ibérica, del reino de Iberia, que era otro de los 5 reinos. ¿Os acordáis de los roeles? Pues uno de los 5 reinos era Iberia, y esta estela es ibérica, es posterior a esto es de 1800, esto debe ser de 1450, porque el personaje lo podemos incluso reconocer por la toponimia y Lino era un personaje del reino de Iberia de esa época, y seguramente se puede relacionar muchas veces las piezas concretamente con los personajes. Pero aparte de eso no nos importa ahora. Lo importante es que tenemos de nuevo los 3 anillos con las entradas en punta exactamente igual, que llegas hasta el templo, y aquí concretamente esta estela es de 1400 y pico antes de Cristo, como os he dicho. O sea, es también de la Edad del Bronce. Esto es más antiguo, esto es más moderno, pero es también de la Edad del Bronce, y tenemos también los piquitos en los bordes. Entonces, son los mismos piquitos que vamos a ver en la estela de Gorliz. Pero la estela de Gorliz, es del siglo I, ya durante el Imperio Romano. Entonces, lo que quiero que os deis cuenta es que el simbolismo viene de muy antiguo, o sea, aunque lo veamos en Cantabria, o en la antigua Cantabria, concretamente Gorliz, pues ahora está País Vasco, pero en la antigua Cantabria, por las estelas cántabras encontradas en Cantabria también tienen los 3 anillos, pero pongo esta porque se ve mucho mejor y además se ven mejor los triángulos, porque es un buen ejemplo. Pero las otras estelas de Cantabria que están en el Museo de Santander le pasa lo mismo. El caso es que no podemos dejar de ver la evidencia. O sea, tenemos los mismos triangulitos, no nos importa ahora tanto lo que signifique cada cosa. Eso ahora lo que nos importa es constatar que se trata exactamente del mismo símbolo, y que aquí, como es una estela funeraria nada más, pues se han centrado en el Olimpo, que significa el cielo. Los reyes del Olimpo eran los dioses celestes, y los antepasados. Y aquí nos ponen, como también es una estela funeraria, pues nos ponen también a los antepasados. Pero no han evitado poner también las entradas del canal que entraba hasta el centro de la ciudad. O sea, en este caso conserva, en esta estela de Gea, conserva todavía el simbolismo, porque como es de la Edad del Bronce, pues todavía conserva el simbolismo que vemos en las demás estelas y menhires de la Edad del Bronce. Pero lo importante es que la corona del megalitismo son los atlantes. Ese megalitismo se transformó luego en el estilo palacial y dejaron de ser megalíticos, pero finalmente esa corona va a sobrevivir como puede, y es lo que más hablamos en el libro, de cómo sobrevive esa corona atlante, escapando de las invasiones que empezaron por el sur con los cartagineses, que son los que ya conquistaron el reino de Tartesos, y esa corona huyó y acabó en Cantabria. Y por eso tenemos esas estelas en Cantabria. La siguiente, por favor. Bien, aquí tenemos más ejemplos. Esto es de Cancho Roano, y aquí esto vuelve a ser de Dinamarca, lo mismo que los cascos de Vixo. Bueno, lo que quiero que nos fijemos es de nuevo en los reyes gemelos. Aquí tenemos con la tiara de cuernos, y aquí tenemos con el áquer. Ese símbolo de los 3 puntos significa el agua, significa el dios del áquer, es la corona roja. Bueno, el caso es que se puede leer muchas más cosas, O sea, esto tiene un montón de simbolismo, pero no nos paremos en eso. Nos paremos en que son 2 reyes gemelos, y están asociados a la Atlántida. Bien, luego cuando estos reyes gemelos hacían ceremonias, porque las hacían, y tenían que aparecer los reyes en el ceremonial y todo el protocolo, pues se ponían cascos de estos que llevaban aquí símbolos del toro o símbolos del áquer, como los 2 ojos y los cuernos, que de nuevo está combinando las 2 coronas. Entonces los 2 reyes gemelos llevaban la misma indumentaria,
y a veces también llevaban las mismas armas. Por eso encontramos yacimientos que claramente son armas rituales, o sea, son muy decoradas con el emblema y con todas estas cosas, y son las que llevaban los emperadores cuando hacían pues la procesión para que todo el mundo les viera y que les reconociera. Dale la siguiente, por favor. Esto es un mapa del megalitismo en Europa. Los focos principales más antiguos están en esta zona, los menires, pero aquí no son los más antiguos, sino simplemente los más importantes. Y podemos notar también que tenemos zonas, aquí por ejemplo, alrededor de Valencina, que tenemos solamente en ese yacimiento tenemos 2.000 monumentos megalíticos, solamente en muy poco espacio, en una ciudad. Y aquí tenemos la parte de Millares, que es la corona roja. Corona roja era este reino de Libia, la corona azul era esta parte de Tartesos, y van a expandirse por Europa. Son el megalitismo, porque lo que yo quiero que os deis cuenta es que los focos más antiguos de megalitismo están en España y también es donde más megalitismo hay de toda Europa. Entonces, son ellos. Y habéis visto antes el menhir de Setefilla con los 3 círculos de la ciudad de Atlantis, ¿no? Entonces, son los dolménicos, son los megalíticos, son los atlantes. Y por eso, precisamente, vais a encontrar esos cascos y esas armas en zonas como Dinamarca. ¿Por qué? Pues porque se expandieron hasta allí. Y los reyes tenían que patrullar prácticamente todo el imperio para que la gente les viera y para vigilar y mientras más se movieran los reyes, eran unos reyes que tenían que estar todo el rato moviéndose por el imperio para que fueran vistos y haciendo muchos rituales que se dejaban pues podían echar las armas a un pantano, después de hacer el ritual, esas armas rituales se dejaban en algún sitio, en algún templo, en algún sitio, y por eso las hemos encontrado. Pero la razón por la que vamos a encontrar esos símbolos atlantes, que habéis visto la espada, ¿no? La espada española esa de oro, que tiene los mismos símbolos que luego vemos en las piezas de Dinamarca. Bueno, pues eso es porque se trata de un imperio, porque son signos de las coronas. Entonces, si no se expandieran y hubiera un simbolismo y una corona doble que hace todos estos ceremoniales, no tendríamos esas coincidencias. Sería totalmente imposible. Dale la siguiente, por favor. Esto es un mapa del Imperio Romano. El Imperio Romano tiene muchos monumentos, pero lo importante que quiero que os fijéis es que los monumentos del Imperio Romano no se salen de las fronteras de lo que fue el Imperio Romano. Y eso también le va a pasar a los dolménicos. ¿Habéis visto el mapa del megalitismo? Bien, pues no os penséis que los megalitos se iban copiando. Iba a un pueblo vecino a otro y decía, estos megalitos me gustan mucho y voy a hacerlos yo exactamente iguales. No, eso es un pueblo que se expande. Y ese pueblo que se expande tiene unos reyes con una doble corona y por eso tenemos todo ese simbolismo igual en todas partes. Dale a la siguiente, por favor. Estos son, para que luego digan que no hay restos atlantes. O sea, tenemos aquí el arsenal atlante a lo largo del 3400, durante toda la edad del bronce, o la edad arcana, desde el 3400 hasta el 1200, que acaba la época que yo llamo Aquilonia. Bueno, pues todas estas épocas se ve una evolución perfecta, tanto en las espadas, primero empiezan como cuchillos, luego van avanzando y a partir de aquí ya son las espadas argáricas a partir del 2000. Pero eso es una evolución que se da en España, que luego tienes espadas de estas y piezas de estas puntualmente en algunos sitios del Mediterráneo, pero el único sitio donde puedes ver toda la evolución es en España. Y bueno, esto es el bronce atlántico, pero ese bronce atlántico tiene un foco principal que está en los talleres metalúrgicos de España, que son los más antiguos después de los de Cataluyuk y Alcilar, que están en Turquía, que eran de donde procedían los tartesos, de hecho. Después de ahí, esos emigraron con las gentes cardiales hasta Occidente y empieza el reino de Tartesos y empieza el imperio que van a formar. Y este imperio eran los mejores en metalúrgica. Y tenemos toda la evolución, o sea, así como en Turquía los que quedaron allí cayeron en decadencia, cuando llegaron a España, en cambio, florecieron muchísimo y tenemos todo el arsenal atlante por todas las épocas y vamos, esto es impresionante porque no hay en ningún otro sitio. Tú vas a Egipto durante la Edad del Bronce y combatían con armas de hueso y de otras cosas, no combatían con armas de metal. Esto es propio de los atlantes. Dale a la siguiente, por favor. Aquí tenemos los vasos de Bafeyo, que tenéis aquí el nombre, que fueron encontrados en el Peloponeso, en el sur. Y bueno, son 2 copas de oro donde aparecen en parejas. Esto es lo mismo que los cascos, los escudos y todo esto, las estelas que habéis estado viendo, todo de parejas. Bueno, esto es por el ceremonial en parejas que tenían que hacer los reyes. Siempre era todo gemelo con los atlantes.
Y estos vasos son especialmente interesantes porque aparecen en los relieves. Dale a la siguiente, por favor. Aparecen en los relieves. Dale otro, por favor. Aparecen, ¿veis aquí al fulano con la cuerda que está atándole la pata a un toro? Bueno, pues también aparece en otras partes, aparecen con las redes y aparece todo el ritual que Platón nos cuenta de cómo cazaban los toros vivos sin matarlos. La razón por la que tienen que hacer eso principalmente es por una ceremonia. Tienen que matar el toro en el altar. No tienen que matarlo cuando lo cazan, tienen que cazarlo vivo y luego llevarlo hasta el altar y en el altar lo matan. Por eso tenían este ritual. Y este ritual, lo mismo que los 3 anillos y el imperio de la doble corona y los reyes gemelos, lo mismo que todo lo demás, es lo que te cuenta Platón sobre los atlantes. Y bueno, pues, no se lo pudo inventar porque es que está calcado en todos los restos arqueológicos que estamos encontrando. No podría coincidir todo esto. Es imposible que coincida todo esto o que Platón se lo inventara. O sea, que coincida al azar es una tontería. Y que Platón se lo inventara y es otra tontería ya. Dale a la gente, por favor. No me sale el esquemita. Dale a la siguiente, a ver. ¿Otra? No, dale para atrás. Bueno, pues es que esto es lo que me decías tú de que se desordenan las fotos. Pues sí, se han desordenado ya 2 fotos donde tenía. Menos mal que lo tengo aquí. Soy precavido a veces. Y es los 3 argumentos principales que se esgrimen en el mundo académico para negar la Atlántida. ¿Cuáles son? El primero de ellos es el argumento de la ausencia. ¿Y qué dice? No hay restos atlantes. Bien, pues con lo que acabamos de ver, eso es una tontería. O sea, eso no se puede sostener. Claro que hay restos atlantes. Lo que pasa es que tú no lo sabes reconocer. Dale a la siguiente, por favor. Y eso es la falacia. El argumento del silencio dice, no hay restos, no hay nada. Bien, vale, eso es una falacia. Falacia, que no lo digo yo, lo dice el San Google, ¿no? El argumento al silencio, argumento que desde el silencio de una... Decir que algo no existe porque no hay restos solo es válido si tú primero has demostrado qué es lo que no tiene que existir. Porque si no, puede estar Europa llena de megalitos y llena de restos de un montón de cosas y tú estás diciendo que no hay restos atlantes. Pues tú eres, bueno, pues estás haciendo el idiota porque no tienes ni idea de lo que estás diciendo. Dale al siguiente, por favor. Esto pasa también con las citas. Platón se lo inventó, que es el segundo argumento de los 3 que hay. De los 3 porque sí, bueno, oyes muchas cosas, pero todos se resumen en 3 cosas que, bueno, en principio son muy impactantes, ¿no? Que no hay restos atlantes. Vale, pues resulta que sí hay. Segundo, que Platón se lo inventó porque quería hablar de política. Y tercero, que la Atlántida no es necesaria en nada en historia, ¿no? Bueno, una de las cosas que le damos más esfuerzo aquí en el libro es desmontar la idea de que Platón se lo pudo inventar, porque empezamos a citar, bueno, empezamos con Homero, pero hay un montonazo más que están hablando del mito de los atlantes y están hablando aquí del rey Atlante, y está hablando aquí concretamente en Occidente, en la isla de Ogygia, la isla donde estaba Caliso, que es a donde llevaron prisionero al pobre Ulises cuando lo cazaron. Y todo eso en Occidente. Y resulta que en Occidente es la hija de Atlante. O sea, hija de Atlante, bueno, hija en los mitos significa descendiente de... En realidad habían pasado 6 o 7 generaciones desde el Atlante famoso. Y esto te lo está diciendo Homero. O sea, eso no es el mismo mito. Y puedes, si vas leyendo más Homero, que es lo que hacemos en el libro, pues resulta que salen un montón de cosas, te habla de los 3 anillos, te habla un montón de detalles que son los que luego decía Platón también, de otra manera, pero que son los mismos, se puede ver que es lo mismo, y dices, bueno, Platón no se lo inventó el mito. Es que es imposible que se lo inventara porque lo tenemos en Homero y en un montón de autores más antes de Platón. Ahora siguiente, por favor. Que bueno, aquí tenemos unos cuantos, aquí tendríamos a Platón, después de Platón también hay más, pero antes de él tenemos aquí un buen montón de ellos, pero son muchos más, ¿eh? O sea, esto solo es una imagen, pero son muchísimos más. De hecho, los tenemos citados hasta en los relieves egipcios, en los documentos de Medinet Abu en Egipto, que están en jeroglíficos. Habla de las mismas gentes del mar, de las 2 coronas, de los libios, de los otros, con los mismos nombres. Te habla de los TRS, que son los tirsenos, que están en Huelva. Te habla de los libios, te habla de los sardanos, te habla de los siglos, te habla de todos los pueblos occidentales, porque realmente eran una confederación, que es lo que dice Platón. O sea, encaja todo de una manera tan asombrosa que dices, pero ¿cómo pueden todavía decir que... O sea, llama un poco, clama al cielo que ni siquiera duden un poco, o sea, con todo lo que hay. Dale a la siguiente, por favor. Estos son mitos, porque además de todos los autores que tenemos antiguos, también tenemos a las Pléyades, las hijas del rey Atlante, las historias de cada una de ellas, y lo mismo que con
con las Pléyades, que son sus hijas, también pasa con sus padres, con sus abuelos, con sus tatarabuelos, con toda la dinastía. Y antes de esta dinastía de Atlante también hay otras. O sea, tenemos una cantidad de mitos, hablando de ellos, que es asombroso. O sea, toda la inmensa cantidad de leyendas de la Edad del Bronce, casi todas son de esta gente. Dale la siguiente, por favor. Ah, mira, ya salió por fin los 3 argumentos. Habéis llegado un poco tarde, pero bueno, el argumento de la ausencia, de que no hay restos, bueno, se cae solo, ya lo habéis visto. El que Platón se lo inventó también se cae solo, pues lo habéis visto. Y que la Atlántida no es necesaria para explicar nada en historia, pues es también un poco ridículo, porque ¿cómo explicas también todos esos restos y cómo explicas que los egipcios te estén explicando el mismo mito? ¿Cómo explicas...? O sea, no se sostiene tampoco el hecho de que no sea necesaria y sobre todo es muy ridículo decir esto porque la Edad del Bronce, esos 2200 y pico años que hay de Edad del Bronce, son una incógnita y además estos atlantes empiezan en el Neolítico, antes todavía. O sea, es una incógnita. O sea, es tantísimo lo que no sabemos de todos esos siglos, de todo lo que pasó y de todo lo demás. Es tantísimo lo que no sabemos y son tantísimas las incógnitas que decir que no nos hacen falta. ¿Y tú qué sabes? O sea, que si te hacen falta. Dale a la siguiente, por favor. Estas son, aquí empieza, esto es una imagen del libro, la figura 3, y lo que cuento al principio en la introducción es cuándo se genera la teoría orientalista de que la civilización europea procede de Oriente, que procede de Egipto, que es... Y esta idea nace, o sea, durante la Edad Media habéis visto los salvajes y se defendió siempre, a lo largo de la Edad Media, por lo menos en España, se defendió la historicidad de la Atlántida. Era el único sitio porque el resto de los europeos, y este es uno de los grandes quid de la cuestión, tenemos que entender que existen los chauvinismos, existen los nacionalismos y existe una competitividad atroz. Entonces, el resto de europeos no querían ni saber nada de la Atlántida y se fueron a la teoría orientalista porque en Egipto encontraron un montón de restos y efectivamente sí que los hay, Egipto fue magnífica. Y se generó la teoría orientalista y, por lo tanto, se negó la Atlántida, la historicidad de la Atlántida, todo eso son fábulas y venimos desde esta época e incluso desde antes que empezó el problema. Todo el proceso de cómo se defendía y por qué se cayó abajo la defensa de la Atlántida es lo que explicamos en el libro. La siguiente, por favor. Aquí podemos ver un ejemplo de 1665, cuando todavía se discutía sobre la Atlántida, y esto es un libro del alemán Kircher, que está con la teoría de Gamboa, que era un cosmógrafo español, bueno, que decía que las Islas Azores eran un resto de la Atlántida, bla, bla, bla. Pero bueno, es que las Islas Azores tienen pirámides y tienen un montón de restos que dice, bueno, alguien tuvo que dejar eso allí también. O sea, la siguiente, por favor. Pero eso es una falacia. O sea, nunca existió un continente en el Atlántico ni nada de nada, porque Platón de lo que habla es de una isla que está junto al continente, y el continente del que está hablando Platón es las costas de la Gadírica. O sea, el continente es Europa y concretamente las costas de España. Nunca existió un continente en el Atlántico y nunca se hundió un gran territorio de tierra. Nunca. La isla Atlántida que se hundió en realidad era una isla pequeña donde estaba la capital y era una isla de sedimentos que estaba en el estuario del Guadalquivir. Por eso se pudo hundir con un terremoto. Y eso, de hecho, también hay pruebas de eso y a ver si llegamos y nos da tiempo, pero no estoy seguro. Esto es de los Reyes Católicos, esto es el Colegio de San Gregorio en Valladolid y bueno, lo que cuenta también el libro es cómo los Reyes Católicos fomentaron muchísimo esto de los Reyes Atlantes en consonancia aquí empezó la gran batalla porque, claro, los Reyes Católicos con su hegemonía dentro de Europa con esto se apoyaron muchísimo y fue una de las razones por las que en Europa echaron más abajo. O sea, las razones son políticas. Y eso ocurre ya en los inicios de la Edad Moderna, se tira abajo todo esto simplemente por política, no porque haya realmente pruebas para tirar abajo todo esto. Y resulta, y lo que más nos dedicamos a contar en el libro es que en la antigüedad pasó exactamente eso mismo. Es decir, por razones políticas, porque no le interesaba a los fenicios, porque luego no le interesaba a los cartagineses, porque no le interesaba a los romanos, porque no le interesaba a los griegos, porque no le interesaba a nadie, exactamente, solamente a los tartesos, pues llegó un momento en que porque todas estas civilizaciones resulta que procedían de ellos. Ese era el gran problema. Y los tartesos defendían querían continuar con el imperio y nosotros somos, aquí estaba la capital, aquí estaba todo y aquí es donde tiene que seguir estando.
Y claro, eso no lo querían aceptar en los demás sitios porque ya había habido muchos... Entonces, se mezcla con problemas religiosos, se mezcla con... Porque claro, el cataclismo de la Atlántida, una de las cosas que causó es que la gente dijera, no son dioses. Sí, no pueden encarnar a los dioses porque si los dioses los castigan así es que no encarnan a los dioses. Entonces ahí empezó un follón teológico de mucho cuidado y claro, con el que... Dale a la siguiente, por favor. Y esto es... hubo muchos líos teológicos y ahora creo que vamos a llegar a eso, a las 3 razones principales que durante la antigüedad hicieron que borraran del mapa todos los restos que pudieron. Esto es cuando empezó a estudiarse el megalitismo en Europa, en 1743, es un grabado de Thomas Salmon, y es Stonehenge en Inglaterra, y en esa época creía que eran celtas. Los celtas en realidad son indoeuropeos que vienen de Oriente y no tienen nada que ver con esto. O sea, estos son restos atlantes, pero para que nos demos cuenta de lo que es no saber ver, pero o sea, no hay restos, pero porque aunque los haya, tú no los estás viendo. Dale a la siguiente, por favor. ¿Te crees que son otra cosa? Estas son las 2 culturas principales, porque el libro empieza muy humildemente explicando lo que no me podéis tirar abajo. O sea, esto no se puede tirar abajo. Están los tartesos, están los argáricos, y son 2 civilizaciones urbanas de la Edad del Bronce y muy anteriores a la Grecia clásica. O sea, esto ya de por sí no me lo puedes tirar abajo y ya es coincidente. Dale a la siguiente, por favor. A ver, queda poco, esto es Almoloya, que es un yacimiento cercano a Murcia. Y lo bueno es que tenemos, lo bueno es que es un palacio minoico, o sea, es exactamente, la tipología es exactamente igual que los de Creta y se han encontrado estas coronas. Bien, no nos va a dar tiempo a verlo, pero estas mismas coronas se pueden ver en estatuillas de Creta también, o sea, es como... y como coincidencias como esta, tenemos bastantes más con Creta y con otras partes de Europa que desde luego prueban sin ningún tipo de duda las navegaciones que hubo. Y entonces aquí, durante la Edad del Bronce, en tiempos muy antiguos, desde la península a otros sitios, eso está fuera de duda. Y entonces la pregunta es, ¿quiénes son los que navegaban y quiénes son realmente los que establecían las colonias? Porque resulta que va a ser al revés, que el centro principal estaba en España y que las colonias son las orientales. La siguiente, por favor. Esto es la bahía Ligustina, el mapa es de Jorge Bonsor, un arqueólogo que ayudó a Sulten con los tartesos a principios del siglo XX. Este es Guadalquivir, aquí es la desembocadura, aquí está Sanlúcar está por aquí. Aquí había un inmenso lago, que ahora ya se ha desecado, pero este lago todavía existía en tiempos romanos. Y aquí en el centro es donde estaba la isla de sedimentos, que el río iba echando ahí los sedimentos, y había ahí una isla de sedimentos que, bueno, los sedimentos están apelmazados, pero si hay un terremoto muy fuerte en la zona, eso puede romperle los cimientos a la isla y la isla se va a hundir por su propio peso. Y cuando la isla se hundió, nos va a quedar el lago sin la isla. Y entonces ocurre lo que te narra Platón, que actualmente todavía queda en el lago las arcillas en ese lugar de la antigua isla que se hundió a poca profundidad, no sé, te lo está contando. Dice, actualmente todavía existe. Claro, eso no. ¿Por qué buscas la Atlántida en el Polo Norte o buscas la Atlántida en América o buscas la Atlántida donde sea, en cualquier sitio, menos en un sitio del Mediterráneo o del entorno mediterráneo que todavía Platón que está diciendo, actualmente todavía, o sea, eso son noticias que le están llegando todavía vivas y de gente que sabe dónde estuvo. Y eso tiene que ser muy cercano al entorno mediterráneo. O sea, es que cuidado con las cosas que la gente busca la Atlántida en cualquier sitio. Dale, por favor, a la siguiente. Y esto encaja perfectamente, esa laguna ligustina, con toda la descripción geográfica que nos hace Platón. Dices, cuidado que está calcado. Y no hay otro sitio parecido, una costa que se llama Gadírica, con una bahía de mar donde desemboca el río. O sea, empiezas a mirar cosas, boom, boom, y va coincidiendo todo y dices, por favor, que es ese sitio concreto y es que no debemos ni dudarlo. Aquí tenemos más pruebas. Estos son estelas tartésicas que están en el Museo de Cáceres. Son de la época, son de la Edad del Bronce, son de los propios atlantes. Tenemos aquí, como siempre, el símbolo de los 3 anillos en los escudos. Esto lo tienen todas y vamos, sale hasta la saciedad. O sea, está claro que es un simbolismo político, está claro que eso tiene que ser
era importante, que no es una casualidad, mira, no, eso es porque era por algo y lo ponen. Además, habéis visto que tienen hasta el mapa, ¿no? Las entraditas y todo. Ahora lo que nos importa es que esto es una corona argárica del otro reino, habéis visto tartesos y argáricos, ¿no? Bueno, pues las coronas argáricas resulta que también tienen los dos anillos con el putito en el centro, o sea, estos son tartesos, estos son argáricos, son dos reinos distintos, claramente su arqueología es distinta, pero los dos reinos tienen que ser, pertenecen a la misma confederación atlante, cuyo símbolo principal era este, que es el de la doble corona que estáis viendo de los dos reyes, y tiene que... Y si utilizan ese símbolo, ambos reinos, y son claramente arqueológicamente distintos completamente, arquitectónicamente, sus monumentos, sus tumbas, su cerámica, todo es distinto. Son dos reinos claramente diferenciados, pero tienen el mismo simbolismo, y eso es porque es la Confederación Atlante. Y el símbolo era precisamente el de la ciudad. Dale a la siguiente, por favor. Aquí tenemos más cosas que dicen. La Atlántida no es necesaria para explicar nada en historia. Bien, esto es un mapa de Heródoto que es del 450, es prácticamente 90 años antes de que Platón se inventara supuestamente el mito de la Atlántida. 90 años antes, Heródoto te hace un mapa del Mediterráneo, calcado, bueno, que lo sacó de Cateo de Mileto, que bueno, igual por aquí anda, sí, de Cateo de Mileto, pero que es incluso antes, pero eso da igual. El mapa lo publicó en Atenas Heródoto en el 450, y en este mapa aparece Tartesos, que ya había desaparecido en esa fecha, pero aparecen los montes Atlas, aparecen aquí los Atlantes, al pie de los montes Atlas, y aparece aquí el Atlántico. Y todo eso está en el occidente del Mediterráneo, y claro, el mapa geográficamente está muy bien hecho, vienen todos los grupos de islas, todo está bien hecho, todo está en su sitio. Y si está todo en su sitio, no tenemos por qué dudar de que esto está bien localizado, porque es una geografía que el mapa demuestra que conoce. Así como estas partes pues no las conoce, pero estas partes del Mediterráneo sí. Y aquí viene el punto, el detalle, porque aquí están los getas, aquí están los tracios, aquí están los lígures, aquí están los celtas, aquí están los otros, aquí están los medios, aquí... Todos son un montón de pueblos históricos, todo el mapa está lleno de pueblos históricos que existieron. Y claro, también están los atlantes. ¿Y estos qué? Estos no existieron. Entonces, tenemos dos problemas. Primero, tenemos que explicar el Atlántico, el monte Atlas, los Atlas que hay, todos estos topónimos atlantes que hay aquí en Occidente y que nos los ubican y que nos los están poniendo como un pueblo, todo eso está aquí. Y nadie se lo ha inventado, o sea, está aquí. Y es anterior a Platón. Y claro, tú me estás diciendo que la Atlántida no es necesaria para explicar nada en historia, pero entonces, ¿cómo explicamos esto? Para esto es necesario y para todos los otros restos arqueológicos también. Es que es necesaria. Entonces podemos seguir diciendo lo primero que se nos ocurre, que Platón se lo inventó porque quería hablar de política, o que no hay restos atlantes, o que la Atlántida no es necesaria. Pero todo eso se cae por sí solo, si lo miras un poco. Dale, por favor, al siguiente. Esto es en Egipto, esto es Medinet Abu, y bueno, en 1170, 1155, estos relieves hablan de los atlantes, porque Egipto, una de las cosas de la decadencia de Egipto y por qué el imperio egipcio se derrumbó, es porque realmente les invadieron los atlantes, que vemos aquí las espadas están calcadas, son las mismas espadas atlánticas de los tartesos, los mismos cuernos de los tartesos y los mismos escudos redondos en los oplonos de los tartesos. O sea, los únicos y corazas, los únicos que usaban en la edad del bronce, los únicos que usaban este armamento eran los atlánticos, eran el único sitio donde hemos encontrado estas armas es en el occidente de Europa. Y dices, bueno, y estos son los libios. Los libios iban con la crin de caballo y los tartesos iban con los cuernos, y son los dos reinos esos de argáricos y tartesos que habéis visto, y lo tenemos en un montón de restos también en España. Y hasta los relieves egipcios te marcan a los dos pueblos, te dice que son occidentales, que son las gentes del mar, y ese mar se refiere al océano, o sea, muy, muy, muy occidentales. Y te nombra también te hablan de la confederación, los egipcios, estos son textos egipcios, no es Platón. Te hablan también de la confederación y te hablan también de los sardos, de los sículos y de un montón de gente de las islas de Occidente. Claro, ¿y dónde? Pero claro, sardos y sículos solos no van a invadir. Eran muchos más, te citan muchos más. Y lo curioso es que los nombres que te está citando los podemos encontrar en la
en la etnología de los pueblos primitivos de España, como los tirsenos o los libios, porque estaban en España. Ahora la siguiente, por favor. Entonces, lo primero que sale, aquí está Egipto, Kemet, es que tenemos restos atlantes que se pueden identificar como atlantes, como todo lo que os he puesto antes, los tenemos en Chipre, los tenemos en Creta, los tenemos en el aquí, por ejemplo, los vasos de Bafello, los tenemos allá donde veáis megalitismo son los atlantes. Entonces, Malta era un centro de una isla sagrada, atlante, y además muy primitiva porque los templos que tiene son antiquísimos, son del Neolítico. Y también los tenemos aquí los sículos sardos, y si llegaron hasta Tirrenia, como dice Platón, nos dice que se expandieron por el norte de África hasta Egipto, y por Europa llegaron hasta Tirrenia. Entonces, si llegaron hasta Tirrenia y llegaron hasta Egipto, ¿de dónde han salido? A ver, es que salieron de España. Y claro, Iberia también tenía que ser atlante. De hecho, habéis visto antes una estela del reino de Iberia que era atlante. Aquí tenéis el reino de Libia y Tartesos. Y bueno, aquí, concretamente, aquí estoy empezando en el libro, voy por la 15 y todavía Ofiusa lo estaba diciendo. Todavía no sabemos lo que pasa con Ofiusa y tal. Luego resulta que también eran atlantes, ¿no? Dale a la siguiente, por favor. Los moros son los míreos eran de Lemuria. El nombre de moros, aunque ahora lo asociamos a los moros musulmanes y tal, el nombre en realidad proviene de la Edad del Bronce y de los míreos, que eran también de esta gente. Luego vienen los mitos, se los llamamos siempre griegos, mitos griegos, todos mitos griegos, pero no es así. En realidad, los mitos griegos lo único que indica es que los textos griegos son los más antiguos que se han conservado, porque sí, hubo estos mismos mitos estuvieron en otros países y en todo el entorno mediterráneo. Y esto se está acabando, ¿verdad? Vale, pues voy a acabar enseguida. Están en todo el entorno mediterráneo. Por ejemplo, es en España, es etrusco, son centauros. Si vemos, los centauros primitivos en realidad eran guerreros con cuernos, ¿vale? Eran caballeros con cuernos a caballo. Eso era la caballería atlante de los tartesos. Esos son los centauros realmente primitivos. Y este es de Cerdeña de 1500 a.C. Entonces, seguir hablando, y los de Cerdeña son los sardos, ¿no? Que citan como atlantes los propios egipcios. Entonces, seguir hablando de mitos griegos es un poco tonto, porque son mitos mediterráneos. Las historias se centran, como la reina Mirea que os citaba antes, de los betones, el río Betis, la Sierra Morena. Las historias de muchos de estos personajes no están en Grecia, están en otros lugares, y son entonces mitos mediterráneos, y lo que ocurre es que la cultura griega es la más antigua que ha llegado hasta nosotros. Entonces, por eso las referencias más antiguas escritas de documentos son griegas, pero no quiere decir que los mitos sean griegos. En realidad los mitos los heredaron igual que nosotros. O sea, los griegos heredaron esos mitos como nosotros, y en el libro lo que contamos es la incapacidad absoluta que tuvieron los griegos de entender esos mitos y explicarlos. De hecho, en plena época de Platón andaba todo el mundo discutiendo sobre ese tema, y Aristóteles, por ejemplo, negó esos mitos, y un montón de gente negaron esos mitos fundamentalmente por conveniencias políticas, ¿eh? Pero bueno, aquí lo vamos a dejar porque se acabó el tiempo. Muchas gracias, ¿eh? Ya no lo vamos no saber más. No, déjalo. Lo dejo. Bueno, primero, enhorabuena al conferenciante, que ha sido muy emocionante seguirle. Y, por otra parte, también a los que habéis asistido, que yo no os he visto ni un solo respiro con el de al lado. Es decir, que eso es un récord mundial el que batimos hoy. Bueno, y nosotros ahora tenemos media hora por delante. La programación que vamos a hacer de esa media hora es el primer cuarto de hora. Vamos a dedicarlo a un coloquio donde ruego que las preguntas sean breves, porque lo que nos interesa es la respuesta del conferenciante. Porque cada uno de nosotros podemos tener nuestras ideas y nuestras cosas, pero lo que importa hoy es hacer las preguntas que queráis al conferenciante. Entonces, la pregunta se hace una vez y pasamos a otro, y así sucesivamente, lo cual no significa que luego podamos volver otra vez si hay alguien que quiere hacer otra segunda pregunta, pero no hacer dos o tres a la vez, porque entonces no estamos desaprovechando ese cuarto de hora que tenemos, que es un bien sagrado. Así que vamos a empezar con la primera pregunta. Basta con que me levanten la mano, yo ya voy señalando, ahí al fondo tengo uno y luego tendré otro aquí. Sí, ahora tienes que... Es así, ¿no? Lo que querías, ¿no? Pues pregunta así. Esto, habla fuerte,
Luego, esto ya no se va a grabar porque no podemos saber la pregunta. Por favor. Sí, es muy interesante la pregunta porque actualmente tenemos otra teoría orientalista también con la lingüística, que son los indoeuropeos. Y todas las raíces de todas las palabras las están explicando como indoeuropeas. No hacen más que, cada vez que encuentran 2 o 3 coincidencias de una palabra en pueblos de Europa, dicen, esto tiene que ser indoeuropeo, y reconstruyen una raíz indoeuropea y ya está, explicado, ¿no? Aunque eso realmente no explica las palabras y solo es implicarlas a otro idioma. Y esto es hablo bastante de lingüística en el libro, que es una de las cosas que más ha molestado a la gente. O sea, es como, te pones a hablar de lingüística, menudo rollo, o sea, y es lo que estás diciendo tú. Es muy interesante porque realmente casi la mitad de las cosas que se dicen como indoeuropeas no lo son y tienen orígenes de los atlantes. Y pues se puede rastrear en muchísimas cosas. Si tú te coges la lengua celta de Irlanda, resulta que Aita significa padre, lo mismo que en vasco. Y dices, bueno, ¿eso es celta o es vasco? ¿En qué quedamos? Pues resulta que viene de la edad del bronce y de esta gente. Y como este ejemplo hay un montón, o sea, pero un montón. Y dices, sí que hay esas bases que estás diciendo. Y es uno de los caballos de batalla que, bueno, como todavía estamos discutiendo si existieron o no, pues todavía no me he metido con eso todavía. Pero sí que hay muchísimo que decir sobre la lingüística de los atlantes y que casi tenemos medio idioma reconstruido. De hecho, podemos leer muchas palabras en las estelas y en piezas de hueso que están escritas con runas, y esas mismas runas, por ejemplo, que las tenemos en España, son las mismas runas que luego vamos a encontrar en Escandinavia. Y bueno, son vikingas porque también en la Edad del Bronce estaban en España esas mismas runas. Entonces, las runas, los sistemas mira, eso se ha quedado en las que no han salido. Las runas y los sistemas de escritura y los idiomas también son atlantes, y muchísimo de lo que hay en Europa de sustrato de vocabulario resulta que es atlante. Aunque sí, los indoeuropeos llegaron e impusieron unas gramáticas que eran indoeuropeas. Y el propio español actual también es indoeuropeo. ¿Sí? Al centro había una. Era un prototipo. Sí. Es difícil saber hasta qué punto, ¿no? Eso lo digo en el libro también. Está claro que el idioma griego que conocemos se forja en Grecia, ¿vale? Eso se forja allí con la mezcla de pueblos de allí y tiene mucho sustrato de lengua pelasga que no es de los atlantes, es de los ilirios, o sea, de los balcánicos. Entonces, todo eso del griego no es de los atlantes, pero sí que tiene muchísimo de los atlantes. Entonces, ¿hasta qué grado? O sea, es que tenemos que entender que las lenguas también se mezclan. Entonces, hay algunas desinencias y juegos desinenciales que yo asocio al dórico de los atlantes, de los tartesos, que no es el dórico de Grecia. Luego hay otros juegos desinenciales que asocias a los ilirios. Esto viene de esta gente, esto viene de esta gente. Y estamos todavía en eso, ¿eh? Estamos todavía en eso. Pero vamos, es difícil decir hasta qué grado. Por lo que yo he visto de Tarteso y de todo lo demás, se puede hablar de protogriego perfectamente en España. Yo diría que el griego más griego de la Edad del Bronce estaba en España. ¿Otra pregunta? Ana Olivera y luego Guillermo Serrano. Es divertido. Pues no sé los hombres verdes, la verdad.
Ujú. Ah, los musgosos que hay en algunos sitios de Béjar y otros lugares. Pues sí, muchas de esas, aunque ha salido por ahí un catedrático diciendo que los musgosos son un invento medieval, no estoy de acuerdo. Y sí, si te refieres a los hombres silvestres, los silvestres estos que con la hojarasca, ¿no? Sí, son los mismos, son los mismos. No, no, muchísimas, muchísimas, casi todas, ¿eh? Casi todas las tradiciones estas viejas de pueblos de que tiran una cabra por la torre o que hacen una torre de humanos como los catalanes o que hacen una jota, el baile de la jota o muchas de estas cosas vienen de esta gente y la pena es que ni me cupo en la revista ni me cupo en el libro. O sea, la verdad es que está todo en el tintero, pero mucho de lo que estás diciendo es Atlante. Sí, sí. Y se puede llegar a explicar por qué los de la J levantan la rodilla, por qué... y es increíble. Guillermo Serrano. Bueno, tienes todo el megalitismo, son enterramientos prácticamente, todos los megalitos. Sí. Ajá. ¿Y sabes el pueblo? Sí, sí que quiere decir. Egea de los Caballeros es donde era la estela esa, al lado, vamos. Ah, pues no sé en qué museo estará. Supongo que estará en algún museo regional de estos. Sí, los toros, los más toros siempre hemos sido nosotros y además somos también los que lo hemos conservado. O sea, sí, sí, y nosotros somos los que lo llevamos allí, a Creta, a Chipre y a todas las demás, ¿eh? O sea, sí, sí, sí. ¿El Olimpo? Sí. Eh, yo, yo es que en la estela, yo he mirado con lupa la estela esa y creo que tiene un punto en el centro. Que lo que pasa es que está ahí como rascado y no sé, en este calco no lo pusieron. Yo interpreto que hay un punto, pero las coronas sí, las coronas. Pero también podían hacerte el disco solo, ¿eh? Y ya, y ya está, ¿sabes? El disco, ese disco de las coronas, solo el disco sin hacerte los tres anillos suele representar más el sol, ¿eh? Porque el sol está asociado a la corona roja, ¿eh? Pero de todas maneras lo podían combinar y ponerte los tres anillos. Podían hacerlo, podían no hacerlo. Sí, de Largar, del yacimiento de Largar, que de hecho el propio nombre de Argar es de esta gente, es del dios Argos. Viene, o sea, es interesante, ¿no? Se ha conservado hasta el nombre y la toponimia es fantástica. O sea, la toponimia nos cuenta un montón de cosas del idioma, nos permite entender un montón de cosas del idioma. La toponimia española es un tesoro. O sea. No, creo que se refería a la corona de Largar. Sí, 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 hay varias. Lo que pasa es que se han encontrado como 4 en el Algar, otras en Almoloya y otras, y como 3 de ellas o algo así se las han llevado a otros países y no están ya ni siquiera en España. En el Museo Arqueológico de Madrid tenemos la del Algar más famosa, que es la que ha salido ahí, que yo es donde la fotografié, y luego tenemos la de Almoloya, no sé dónde la habrán guardado, y el resto se las han fugado al extranjero. O sea, es vergonzoso. Mm. Sí, exactamente. La capital más antigua del reino es Millares.
los millares, pero son la misma. Lo que pasa es que la capital iba cambiando porque, claro, estamos hablando de milenios. ¿Sabes? No estaban siempre en el mismo sitio. Pues la capital más antigua fue Millares, después estuvo en el Algar, después pasó a la zona de Almoloya, finalmente acabó en Murcia. O sea, y por eso la capital actual es Murcia. Sí. Sí, sí, es artésico sí. Bueno, pues no, sí que tiene que ver. Y además, seguramente no sea ni siquiera orientalizante. Para que sea orientalizante, pues tienes que ver esfinges de estilo egipcio o algo así, sino ¿qué tiene de orientalizante? Si, por ejemplo, el tesoro de Aliseda, que sale aquí en el libro, demostramos en el libro que no es orientalizante del siglo VIII como lo han puesto, porque es, pues, Cartago se funda en el 814, bueno, pues entonces del 700 y pico ya pudieron llegar los fenicios a España, pues ahí tenemos y los echamos. Pues una tontería, o sea, se puede ver el cartucho del rey Tutmosis del 1300 y pico, se puede datar perfectamente, y eso es de la edad del bronce y es de los atlantes, y no tiene nada de orientalizante. O sea, si tú quieres orientalizante, una verdadera pieza orientalizante, puedes ver pues esfinges de estilo egipcio y piezas así, entonces sí es orientalizante. Sí, 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 y el de Tartesos, el de Aliseda y toda la colección, todo orientalizante, y no lo es, resulta que es anterior. Y lo que dices de los circulitos y todo eso, tendríamos que ver la imagen concreta, porque si no, no te puedo decir a qué te estás refiriendo, ya que tienen muchos símbolos, ¿sabes? Yo te puedo decir que, por ejemplo, el pectoral en forma de buey, sí, sí, los dos pectorales esos con forma de la piel de buey, esas, pues la piel de buey es un símbolo de España, por ejemplo. Eso no te lo van a traer los fenicios. ¿Qué tiene de orientalizante? Parece que Beatriz Navarro quería decir algo. No. Ya, bueno. Esto. Bueno, yo para terminar entonces. Eras tú la que querías. Ana Olivera. Pero, Sí, sí, sí. Sí, 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 de todo. Mm. Un casco de oro. En Soria, al lado de Calatañazor. La Fuentona. Pues lo miraré. Yo si veo foto te lo comentaría. O sea, si me pusieras una foto, ¿y esto qué te parece que la han encontrado en no sé dónde? Entonces yo por el estilo te diría lo que me parece. Así no te puedo decir, pero... Y ese casco es de la edad antigua, dicen, ¿no? O algo así. Vale, vale, vale. Casco de oro, venga. Muriel, vale. De la Fuente. Pues muchas gracias por la información. Eso viene... Sí, el problema de esto es que no es que haya poco, es que hay muchísimo. Si en realidad no... Aquí, este librote así tan gordo que veis, dices, aquí cabe mucho. Pues no, se me quedó todo fuera. Por ejemplo, tenía pensado hablar de toda la evolución de los historiadores medievales con este tema. Y no entró nada. O sea, solo me quedé con los antiguos y así con todo lo demás. O sea, si es que no, y en la revista me pasó lo mismo, no entró casi nada de todo lo que ya sabemos, porque es que no paran de salir cosas, y además todas a favor, ¿no? A favor de la existencia histórica. Pues para terminar voy a hacer una pregunta rápida porque Carmen de Vicente y yo tenemos unas colecciones raras y entre ellas tenemos una pieza que es clavada esta, muy parecida a la reproducción, no es de oro, la que tenemos
parece de oro, pero no es de oro. Sí. Es una reproducción. También las hay en España, pero de estas. pero la que yo tengo era el vaso de Agamenón. Y era clavado a esto. Es curioso. ¿Por qué lo llaman de Agamenón? ¿Lo han encontrado en Micenas? Era de Agamenón, el vaso. ¿Pero lo han encontrado en Micenas o cómo? Supongo que sí, pero no tengo este dato. Voy a buscar el vaso de Agamenón también. O sea. Yo lo que puedo hacer es hacerle una foto y se lo mando. Bueno, pues ahora vamos a pasar a la cima del libro y entonces tenemos lo siguiente. Esta sala se cierra un poco antes de...